Un aplauso para ella, por favor. Bueno, si me presentas así, yo voy a llorar ya desde el principio y ya está. Para mí es un placer enorme, ya sabéis, estar aquí otra vez. Es muy emocionante de ver caras conocidas de otros años y que sigáis aquí pendientes de lo que voy a contar sobre los ojos esta vez. No voy a hablar del libro, o sea, el libro está aquí, lo podéis leer cuando queráis, pero vengo a hablar de otras cosas relacionadas con ojos, porque yo siempre hablo de eso, de ojos y de neurociencias, y yo espero que os animemos la tarde, tanto Teresa como Gema, que va después de mí, como yo, porque son mis dos amigas del alma de las que cuentan la ciencia, que tenemos un evento solo de mujeres en Córdoba todos los años, que también os animo y os invito a que vengáis, que lo hacemos, normalmente lo hemos hecho en enero, pero este año ha sido en abril y nos lo hemos pasado muy bien en abril en Córdoba. Así que os invito también a que vengáis a oír las que cuentan la ciencia en Córdoba, que somos muchas. Cada vez más y yo me alegro muchísimo. Bueno, pues me dijo Berto y me dijeron Vanessa y Berto que este año iba a haber ciencia y fantasía. ¿Y qué queréis que os diga? Pero qué más fantasía hay que las ilusiones ópticas. Y dije, yo voy a hablar de ilusiones ópticas. ¿Por qué tenemos ilusiones ópticas? ¿Cómo interpretamos el mundo? Porque realmente al final tenemos ilusiones ópticas porque nuestro cerebro y nuestra visión a veces no se entiende muy bien. Al final nuestros ojos son una ventana, ¿no?, que recibe la información que tenemos a nuestro alrededor, pero nosotros vemos con el cerebro. Entonces al final pues hay una malinterpretación de lo que percibimos con lo que realmente interpretamos y de ahí las ilusiones ópticas. Os voy a contar algunas de las que tenemos y algunas también las quiero relacionar con lo que pasa a nuestro alrededor en la naturaleza, porque realmente hay ilusiones ópticas en la naturaleza, continuamente. Antes de empezar, una de estas advertencias como en las películas estas de antes, recordáis, ¿no? Los warning, esto que se llaman así las letras. Mi warning es, las imágenes o vídeos que están a punto de ver están basadas en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es totalmente cierto. Es decir, todo lo que vais a ver, todo es real. Es decir, no hay nada que esté manipulado, no hay nada que tenga como un truco de magia como para que parezca que algo... No, 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 no. Todo es realmente, dicho de otra forma, es todo producto de cómo funciona vuestro cerebro, ¿vale? Entonces voy a jugar con vosotros en ese sentido, pues para que a mí las ilusiones ópticas me ayudan a explicar cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Que todo lo que recibimos es interpretado por nuestro cerebro y a veces se resultan ese tipo de malentendidos que digamos que es lo que tenemos ilusiones ópticas, pero realmente es porque nuestro cerebro intenta hacer todo lo mejor que puede para entender lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Y esto es mucha palabrería, pero yo quiero poneros imágenes que al final es con lo que he venido. En nuestro mundo alrededor, en la naturaleza, hay muchos organismos. En este caso aquí tenéis unos insectos y tenéis unos sapos que se camuflan con lo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, lo perdemos de nuestra vista y se aprovechan de que se confunden con lo que está alrededor. Aquí tenéis, por ejemplo, del género Calima, que es una mariposa, ¿no es una mariposa? Que parece exactamente una hoja. O sea, eso es una hoja tal cual, exactamente igual que una hoja. Y aquello que tenéis allí hay hojas, pero además hay sapos, no sé si lo veis. Hay unos cuantos sapos que se llaman los sapos hoja. De hecho, aquí hay uno, ahí hay otro y no sé si hay otro. Aquí abajo a la derecha marrón, ¿lo veis, verdad? A ver, nos cuesta... Sabemos que están y nos cuesta percibir. Si os digo que hay sapos hojas, los vais a buscar y vais a encontrar el sapo, ¿no? Pero realmente nos cuesta identificarlos, ¿por qué? Porque se camuflan con lo que está alrededor, ¿no? Se parecen mucho a lo que está alrededor. Al final nuestro cerebro intenta buscar patrones con los cuales identificar lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, también tenemos dos organismos que están perfectamente camuflados con lo que está alrededor. Se parecen exactamente a lo que están pegados, además se quedan quietos para que no lo podamos ver. Cuanto menos se muevan, mejor, porque así no los podemos identificar. Nuestros ojos perciben no solo el contraste, el brillo, la superficie, la profundidad de lo que estamos viendo, sino también el movimiento. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver cosas, ¿no? a prestar atención a las cosas que se mueven. Nuestro cerebro está perfectamente determinado a identificar qué es lo que se mueve, porque puede ser peligroso para nosotros, ¿no? De eso hablaremos un poquito más tarde. Pero realmente aquí, no sé si os dais cuenta, aquí hay un saltamontes, lo veis, ¿verdad? Aquí pegado al tronco y ahí tenemos a un búho perfectamente camuflado con el entorno, con el árbol.
Como decía antes, estos se aprovechan de que se parecen perfectamente a lo que está alrededor, está emulando lo que está alrededor. Y nosotros lo que podemos identificar o lo que podemos ver es casi siempre porque nuestro cerebro completa las estructuras que están a su alrededor. Es decir, por ejemplo, yo os pongo esta imagen que tenéis aquí y yo os digo, a que veis un cuadro blanco. ¿Veis un cuadro blanco? El cuadro blanco no está. Estamos completando esa figura. Lo que está ahí son 4 comecocos puestos de una forma en la que nosotros emula a un cuadro, ¿no? Emula un cuadro blanco. Nuestro cerebro funciona como el Google Imágenes. ¿Habéis puesto alguna vez buscado una imagen en Google? Habéis puesto cuadro o caballo blanco. Entonces lo que hace es buscar en todas las imágenes que él tiene en su, digamos, en su base de datos, todos los caballos blancos que tiene y te los presenta todos los caballos blancos y sabe lo que es un caballo blanco. Pues nuestro cerebro hace lo mismo. Tú le pones una imagen y lo que hace es buscar qué es lo que él conoce que sea igual que eso. Entonces si tú te pones esto, tu cerebro hace un cuadro blanco. Porque nosotros sabemos cómo es un cuadro blanco, pero ahí no hay un cuadro blanco. ¿Se entiende lo que voy, a dónde voy? Vale, aquí pasa lo mismo y estáis viendo dos triángulos, pero realmente no hay 2 triángulos ahí. Ahí hay 3 comecocos y 3 ángulos, puestos de una forma o dispuestos de una forma que emulan a 2 triángulos. Como yo sé, bueno, no yo, mi cerebro sabe cómo es un triángulo, lo que hace es completar la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vale, y ahora el por qué no distinguimos esos animales que hemos visto antes que estaban puestos sobre superficies que eran exactamente iguales que ellos. Pues porque no tenían contraste. Estaban emulando perfectamente la superficie del sitio en el que estaban. Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar cómo nuestro cerebro identifica los contrastes o sabe lo que es una cosa más oscura y lo que es una cosa más clara. Si yo os pongo estas 2 imágenes y os pregunto, de los cuadros que están en el centro, estos que tenéis aquí, ¿cuál veis más oscuro? El de la izquierda. ¿Y qué es lo que y sabéis que son iguales, verdad? ¿Sabéis que son iguales? Sí. ¿Pero lo veis más oscuro o no? Sí. Vale. Ahora lo que voy a hacer es esto. Quito la información que está alrededor y ahora veis que son iguales. ¿Sí? ¿Sois conscientes de que son iguales? Vale. ¿Por qué veía el de aquí más oscuro? Porque estaba sobre una superficie más clara. Entonces nuestro cerebro lo que hace es identificar esos patrones, o sea, lo que es más oscuro y lo que es más claro, lo que hace es oscurecer el cuadro pequeñito que está en el centro para darme la información de que lo que está en el fondo es más claro. ¿Se entiende eso? Y eso lo hace nuestro cerebro de forma automática, sin que tengamos que pensar, no tenéis que pensarlo. Y de hecho no lo tenéis que pensar porque si os vuelvo a poner el mismo fondo, lo volvéis a ver más oscuro. Da igual que ya sepáis, o sea, sois conscientes de que son exactamente iguales y sin embargo los veis distintos. Y los veis distintos porque vuestro cerebro está predeterminado para identificar las cosas que son más oscuras y más claras, es decir, para darnos la información de los contrastes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿A que los veis más oscuros este ahora? Pues es igual. Vale, y eso, y no os enfadéis con vuestro cerebro, ¿eh? Vuestro cerebro lo hace para daros la información que necesitáis. Necesitáis saber que el fondo es distinto. Entonces lo que hace es oscurecerlo. Os lo voy a demostrar con otro ejemplo. Este que tenéis aquí, os voy a preguntar, del cuadro A y B, ¿me decís cuál es más oscuro y cuál más claro? ¿El A es más oscuro que el B, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué os voy a decir? Os voy a decir que son iguales. Y me vais a decir, bueno, sí, hombre, me has engañado, ahora me has puesto aquí un truco, que os he dicho antes, os he puesto un warning. Todo lo que estáis viendo es fruto de lo que hace vuestro cerebro por vosotros. El cuadro A y el B son iguales, y os lo voy a demostrar, ¿vale? Iguales en el tono, son iguales de tono. ¿Estáis preparados? Vale, veis un rectángulo ahí arriba pequeñito, ¿verdad? El rectángulo es igual por arriba que por abajo, es decir, tiene el mismo tono, ¿sí? Es un gris, ¿no? Y se parece más al cuadro A. Os lo estoy diciendo, pero no es por sesgo, ¿eh? Porque yo lo veo así, ¿eh? No sé vosotros. Yo lo veo como el cuadro A, ¿sí? Vale. 1, 2 y 3. ¿Lo veis? Eso significa que el cuadro A y el B son exactamente iguales en tonalidad y además son iguales que el rectángulo que os he puesto antes. ¿Se entiende eso? Vale. ¿Por qué vemos el cuadro B más claro que el cuadro A? Por la sombra, exactamente. Porque lo que pasa aquí es que tenemos un cilindro
en el dibujo, un cilindro en el que parece que está proyectando una sombra sobre el cuadro A. Entonces, vuestro cerebro, no yo, vuestro cerebro está aclarando el cuadro B, perdón, lo está aclarando automáticamente para decirme que hay una sombra. ¿Se entiende eso? Al final es algo automático que hace vuestro cerebro por vosotros y eso es bueno. Eso es buenísimo, porque así podemos distinguir las cosas que son oscuras y las cosas que son claras. Y ya está, en base a nuestro entorno. Eso es evolución, chicos, esto es evolución. Vale, os voy a enseñar con otra cosa, un experimento mucho más directo, porque podéis pensar que habéis trucado esto, ¿no? Pero no, os voy a demostrar que no. Esto que tenéis aquí es el mismo experimento, pero en físico, ¿vale? En vivo y en directo. Entonces tenéis aquí estos dos cuadros, que son como antes, igual, son exactamente iguales y parecen absolutamente distintos. Fijaos que lo que hace la chica es coger el folio que está en ese cuadro y lo pasa al otro sitio, ¿lo veis? Lo vamos a hacer un poquito más de cerca. Bueno, ella lo pasa otra vez para allá, veis que ves el mismo folio. Más cerca, ahí lo tenéis. Ahí está, ¿lo veis? Sí, parece que automáticamente cambia el tono, pero no está cambiando el tono. Es vuestro cerebro el que está identificando dónde está la sombra y dónde no está la sombra. Entonces, automáticamente cambia la tonalidad del cuadro. Lo habéis flipado todos, ¿a que sí? Vale. Voy a contaros esto de aquí y os pongo un experimento en vivo en directo para que lo hagáis vosotros, porque luego vamos a poder manipular todas estas cosas. Esta otra ilusión óptica que está creada a propósito para enseñaros algo que hace nuestro cerebro por nosotros. Esto que tenéis que aquí se llama el efecto Consuit. Y yo creo que vosotros estáis viendo aquí como una especie de cubo que está tumbado de un lado, ¿verdad? Veis como una imagen como en 3 dimensiones en la que se ve un cubo que está tumbado en un lado, ¿no? Y estáis viendo, yo os lo estoy diciendo, pero yo creo que es lo que veis vosotros, ¿vale? Yo me decís si sí o si no. Aquí arriba estoy viendo como una cara del cubo que es un gris oscuro, ¿no? Y aquí abajo estoy viendo otra cara del cubo que es como blanco, gris claro. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Estoy acertada? Vale. Os voy a decir, otra vez, que las dos caras son iguales, del mismo tono, quiero decir, ¿vale? Y os lo voy a demostrar. De hecho, lo podéis hacer vosotros, pero lo voy a hacer yo. Os voy a decir después cómo tenéis que hacerlo. Supongo que veis otra vez el rectángulo ese que os he puesto antes, un poco más grande, es un gris oscuro, ¿no? Lo tenéis ahí a la derecha. Y ahora lo que voy a hacer va a ser tapar la parte que realmente es diferente del cuadro. Y ahora vais a ver lo que vais a ver. ¿Estáis listos, no? Vale. ¿Veis ahora que este color es exactamente igual que este color? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, veis que a lo mejor tiene como unos bordes un poco más oscuros para dar esa sensación de 3 dimensiones, pero si realmente tapamos una parte importante de la imagen, que es la que a mi cerebro le da la información de que estamos viendo un cubo en 3 dimensiones, realmente vemos que son dos, que el mismo tono. Este gris es el mismo tono que este gris, ¿sí o no? ¿Lo veis? Vale, lo vuelvo a quitar, porque quiero que veáis, lo hagáis vosotros. Quiero que tapéis vosotros con el dedo esa parte central y me digáis si cómo lo veis. Que no es un truco de magia, no tenéis que tapar esto de aquí. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, ahora voy a explicar por qué lo vemos tapadlo, lo hacéis así, tapáis y se ve. Tenéis que tapar esto de aquí. ¿Sí? Os lo explico por qué vemos cuando quitamos ese dedo, por qué vemos esta parte más oscura que esta. Porque realmente lo único que hay distinto aquí, aparte de esos márgenes que veis que están un poco distintos pues, para generar esa sensación de 3 dimensiones, lo único que hay distinto es, aquí, esto de aquí es gris oscuro y esto de aquí es blanco. Vuestro cerebro está viendo una imagen en 3 dimensiones y vuestro cerebro dice, bueno, pues si esto es gris oscuro, esto de aquí también tiene que ser gris oscuro. Y si esto es blanco, lo demás también tiene que ser blanco. Entonces lo que hacemos es rellenar, es alargar esa imagen, ese color, lo alargamos al resto de la figura. Porque estamos viendo una figura en 3 dimensiones, cuando realmente no es así. Es una imagen en 2 dimensiones. ¿Se ha entendido esto? Que haces extender ese color al resto de la imagen. Si tapamos esa información, que es lo que a nosotros, nuestro cerebro nos dice que tenemos que rellenar, pues al final vemos que no es así, que los dos cuadros son exactamente iguales. ¿Lo veis? Con el dedo pasa, me da la impresión de que, aunque se homogenizan un poco,
seguimos. Sí, porque tienes que tapar todo esto. Tienes que tapar todo esto, mira. Os lo vuelvo a poner. O sea, tienes que tapar donde está la información del gris y el blanco. ¿Lo ves? Sí, sí. Claro. Pero de otra manera no sé. Vale, ¿me creéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo sigo, ¿eh? Y ahora tengo un experimento que esto es brutal, pero porque es de lo sencillo que es muy visual. Es decir, es como muy eficaz, ¿vale? Bueno, esto es un vídeo que tengo aquí para que lo veáis. Esto es lo mismo que os he dicho antes, es decir, nuestro cerebro oscurece o aclara los cuadros dependiendo del contexto, de lo que está alrededor, y lo hace de forma automática. Entonces, esto que tenéis aquí es un vídeo que hice yo casero, o sea, no es nada profesional, lo hice yo. Y ahí tenéis como un cuadro que está aquí en el centro, que es exactamente igual que el color del centro. Cuando lo paso hacia un lado oscurece y cuando paso hacia el otro se aclara. ¿Lo veis? O sea, nuestro cerebro lo aclara automáticamente. No es que se aclare realmente, sino que nuestro cerebro lo que hace es aclarar o oscurecer el mismo cuadro dependiendo del contexto. Esto lo tengo aquí, luego si queréis jugamos con ello, pero quiero que yo os lo dejo para que juguéis con ello. Ay. ¿Alguien me puede ayudar? Ahí ya está, gracias. Necesito a dos chicos que ya los tengo localizados, que son Pedro y Alonso, que me van a ayudar con esto. Ahí están, muy bien. Fijaos que es muy sencillo, gracias. A ver, para que lo veáis todos así en vivo y en directo, que no penséis que es algo que está trucado, ¿vale? Como veis, esto es una superficie plana en la que tenemos una parte más clara y de una forma gradual va a un gris más oscuro, nada más, no tiene nada más. Y aquí tenemos dos cuadros que están como recortados de la zona del centro. ¿Veis que son exactamente iguales, no? Entonces ahora quiero que Pedro coja este de aquí, un momento, y tú este de aquí, un momento, ¿eh? Y cuando yo diga, tú tiras para allá, lo pones allí y tú lo pones aquí, ¿vale? Pero al mismo tiempo. Fijaos que son exactamente iguales, los veis, ¿no? Cogedlo por aquí así, para que se vea. O sea, ahí está. ¿Estáis? ¿Estáis listos? Venga, 1, 2 y 3. ¿A que es alucinante? Este se ha aclarado y este se ha oscurecido. Realmente no ha pasado eso. Es vuestro cerebro el que ha hecho esta transformación, ¿sí? Venga, otra vez al centro. 1, 2 y 3. Más rápido. Ahí. ¿Sí? Y ahora al contrario, coged el otro. 1, 2 y 3. Venga. ¿Sí? Además, sois conscientes de que son exactamente iguales, pero es imposible que los veáis iguales ahora mismo. Es imposible, lo vais a ver distintos, siempre. Siempre es así. Por eso digo que es súper sencillo, pero es muy eficaz para explicar esto que os estoy diciendo, ¿no? Es algo automático que hace vuestro cerebro por vosotros. Es algo bueno. Es algo bueno porque te informa del contexto. Te informa del contexto. No. Mira, eso que dice que nuestro cerebro nos engaña no me gusta nada. Ni tampoco que nos engaña nuestros ojos. No, nada. Nuestro cerebro hace lo que puede con la información que tiene. Y eso lo voy a seguir contando porque solo he empezado, con esto es lo más sencillo que hay, vamos. O sea, ahora lo vais a flipar. Muchas gracias, chicos. A ver. Nuestro cerebro hace lo que puede con la información que tiene. Es lo que hace es rellenar, con lo que he dicho antes, ¿no? Lo que hace es rellenar con la información que tiene y a veces lo hace muy bien, otras veces se confunde. Pero esto realmente no es una confusión, esto lo que hace es informarte del contexto. Si no, no seríamos capaces de saber lo que es más oscuro y lo que es más claro. Como digo, esto es muy fácil, ¿no? Otra de las cosas que hacen los animales es el mimetismo, ¿no? Se mimetizan, igual que antes con esas mariposas que parecían una hoja, ¿no? Fijaos aquí, no sé si os dais cuenta, es otra especie de... es una mantis, ¿no? ¿Es esta? No, creo que sí, es algo así. Bueno, que tiene forma de hoja. Y ahí esa que tenéis ahí también es otro bicho, no sé si lo veis, ahí justo en el medio, que es otra hoja, parece una hoja de eucalipto. Otros saltamontes, sí, pero son exactamente iguales que las hojas, se mimetizan con el entorno y eso hace que sean muy difíciles de identificar, porque son los mismos patrones que utilizamos para identificar las hojas, ¿no? Entonces no somos capaces de, no nosotros, sus depredadores, que al final se esconden así no por nosotros, sino por sus depredadores. Y de hecho hay otros animales que parecen cosas que no son. Sabes que hay gusanos que parecen serpientes y que emulan a serpientes, o al contrario, serpientes que emulan gusanos. Y lo que hacen es
disfrazarse de cosas que no son, ¿no? Parecen cosas que no son. Y no sé si conocéis a esta serpiente, que yo imagino que sí. Me dice, ¿qué serpiente? Si eso es una araña. Pero no es una araña, ¿sabéis quién es esta? Ahí veis cómo viene el pájaro a comerse la araña, pero realmente lo que sale es la serpiente. Porque es que aquí no está la imagen entera, os he traído la serpiente para que la veáis. Aquí, espera, es esta de aquí. Que su cola emula a una araña, entonces la hace moverse como si fuese una araña, entonces al final emulan cosas o otros animales que no son, ¿no? Engañan a los demás porque no son ese tipo de animales. Bueno, y este es mi favorito. Supongo que también sabéis a quién estamos buscando, a ese pulpo, que se camufla perfectamente, se mimetiza perfectamente con el entorno. Al final, lo que nos cuesta es verlos. Por lo que os estoy diciendo, al final los patrones que utilizan son exactamente los mismos patrones que los que están en su entorno, de forma que nos cuesta mucho identificar lo que es el fondo de lo que es realmente el animal, o porque realmente se parecen tantísimo a lo que está alrededor. Se camuflan muy bien porque son capaces de engañar a nuestra vista. ¿Vale? A nuestra vista digo no a nosotros, sino a nuestro entorno. Vale. ¿Conocéis el efecto de la pareidolia? ¿Sabéis lo que es la pareidolia? Es un fenómeno que realmente es un fenómeno psicológico en el cual un estímulo vago, es decir, que no realmente es algo que es ambiguo, que no se parece a nada realmente o que no es nada en concreto, y aleatorio, habitualmente es una imagen obviamente, es percibido erróneamente como una forma reconocible. ¿Esto qué es? Así también descrito, que es como se describe la pareidolia, es cuando miramos las nubes y decimos ¡hay un caballo! ¡Hay un...! ¿Sí? Eso, pues eso es una pareidolia. Son cosas que realmente no tienen esa forma, pero nuestro cerebro, como os he dicho antes, lo que hace es buscar patrones. Intenta comparar lo que está viendo con lo que ya conoce. Y eso es lo que se genera en las pareidolias. Las pareidolias más conocidas, o las que nosotros generamos normalmente, son las pareidolias de las caras. Las caras, cuando nos miramos a las caras, nos miramos a los ojos. Reconocemos caras en todas partes. Lo de las caras de Belmez es por algo, ¿vale? Ponemos 2 puntos y 2 rayas y ya vemos una cara en cualquier sitio, ¿sí? Bueno, pues entonces, las pareidolias más frecuentes para el ser humano son las caras. Vemos caras en todas partes, porque las caras son el estímulo más potente para nuestro cerebro, para el cerebro de los primates en general, pero sobre todo del ser humano. Entonces, a mí esto me gusta mucho y se lo pongo a los niños y se parten de risa, vosotros también, pero porque realmente vemos caras, o sea, estos son pimientos, ¿vale? Pero vemos caras hasta con sus dientes y todo. Esto es una fregona, pero hay una persona con pelo largo y enfadada. Esto es otra cara, muy divertida además, y es una lavadora, ¿eh? Estáis fatal de la cabeza. Esto es otra cara, pero no sé si veis que es una piragua, está cortada, pero es una piragua, pero vemos una cara. Si ponemos 2 puntos y una raya o algo parece que una boca y ya está. Y entonces es una... Esto para los más jóvenes no sabéis lo que es, pero es una máquina de escribir, ¿sí? Vale. Porque a lo mejor no sabéis, yo qué sé. Y esto es una cámara de vigilancia que parece hay una persona con una pistola. Es decir, estas son las pareidolias, esto es un efecto psicológico, pero es por lo que le digo, al final nosotros intentamos buscar esos patrones y asociarlos con cosas que conocemos, y lo que más reconocemos son caras, entonces al final vemos caras en todas partes. Por eso lo de las caras de Belmez es un fake, ya lo sabéis, ¿no? Vale. Otra cosa que hacen los animales es parecer cosas que no son, pero para asustar a sus depredadores. Estas mariposas sí que las conocéis, ¿no? Que son del género Caligo, y lo que hacen es, o sea, simulan un ojo para parecer animales que son más grandes que ellas, ¿no? Y para asustar, digamos, a sus depredadores. Aquí tenéis, de hecho, 2 mariposas que parecen ahí, ¿no? Los ojos de un búho, que no lo son, pero simulan cosas que no son, y además simulan cosas que son más grandes que ellos, ¿no? Para asustar a sus depredadores. Esto también lo hacemos nosotros, lo que se llama la perspectiva forzada. ¿Os suena la perspectiva forzada? Esto es, lo voy a describir antes de poner la imagen, para que yo sé que lo sabéis. Es cuando, por ejemplo, en una secuencia de cine, una imagen en el cine, ¿no? un rodaje, lo que hacen es colocar una persona delante o una imagen delante para que parezca muy grande, ¿no? Muy cerca, y otra cosa detrás, pero además están enfocados los dos, el que está delante y el que está detrás, está enfocado en el mismo plano, de forma que parece que esa persona, por ejemplo, es muy grande, ¿no? O lo que está abajo, detrás, es muy pequeño.
Me decís que sí, pero yo estoy segura que tenéis imágenes de estas todos vosotros. Esto es perspectiva forzada, ¿no? O sea, estas imágenes así súper graciosas es que tenemos la torre de Pisa y la persona enfocadas en el mismo plano, ¿no? Pero obviamente esta persona parece gigante al lado de la torre de Pisa, pero porque están enfocadas en el mismo plano, pero realmente sabemos que está una más adelantada que la otra. Y esto es lo que se llama perspectiva forzada. Se ha utilizado en el mundo del cine a lo largo bueno, sabéis, King Kong, la película King Kong, sabéis, ¿no? Pues al final, ese tipo de imágenes. Eso se llama perspectiva forzada. Parecen cosas más grandes. Hay gente que es mucho más imaginativa que este señor, ¿no? Y al final, bueno, pues para eso parece un helado. O también, por ejemplo, con la esfinge o jugando también con el sol y la luna, se hacen cosas muy chulas. Esto, por ejemplo, es la luna y aquí, por ejemplo, jugando también con el sol. Esto se llama perspectiva forzada en fotografía y en el cine. En el cine se ha utilizado muchísimo la perspectiva forzada y esto al final es una ilusión óptica. Estamos pensando que hay personajes mucho más grandes de lo que realmente son. Y esto se juega en el cine con eso. Y Peter Jackson en El Señor de los Anillos, aunque parezca que muchas cosas están hechas con efectos especiales, no lo son. Realmente es simplemente perspectiva forzada, que es algo muy sencillo de hacer. Entonces, en muchas de las escenas en las que aparecía Frodo y aparecía Gandalf, que Gandalf se veía, obviamente, que era mucho más grande, realmente era porque estaban haciendo este tipo de planos, de perspectiva forzada. Esta imagen es una de ellas, que es como muy obvia, porque además este está desenfocado, ¿vale? Pero no sé si os suena la primera escena del Señor de los Anillos, en que se veía Frodo y Gandalf en el carromato de Gandalf, en el que obviamente parecía que Frodo era mucho más pequeño que Gandalf, pero esto no era un efecto óptico, o sea, no era una... no me sale la palabra, efecto especial, sino que realmente estaba hecho con un efecto óptico. Realmente el carromato era así. En el carromato, si lo mirabas desde el otro lado, Frodo estaba mucho más atrasado que Gandalf, porque Gandalf estaba más adelantado en el carromato que Frodo. Y eso hacía que cuando lo mirabas de este lado, que era realmente como lo veíamos, parecía que Frodo era mucho más pequeñito que lo que era la realidad. Esto también se hace mucho, no sé si conocéis este efecto óptico que se llama la habitación de Ames, en la que una persona está en una esquina de la habitación y parece muy pequeña y la otra está en la otra y parece gigantesca. ¿Habéis jugado alguna vez con esto? ¿Lo habéis visto en algún sitio? Bueno, pues lo voy a explicar. Esto obviamente es un efecto óptico y esto solo se consigue cuando miras esa habitación desde un punto determinado. Es la perspectiva con la que tú estás viendo la habitación. Cuando tú miras a través de un agujerito esa habitación, está puesta de una forma en la que a tu cerebro se le informa de que el techo es recto y que las paredes son rectas, pero realmente nada de eso pasa. Tu cerebro rellena la información y dice, como esto es una habitación, tiene que ser cuadrada, pero realmente no es cuadrada esa habitación. Lo que está pasando aquí es que esto sería la realidad de esa habitación de Ames. La parte en la que nosotros vemos la persona más pequeñita es una parte que está como mucho más atrasada en la habitación. Entonces esa persona, cuando se pone ahí, parece mucho más pequeña de lo que realmente es, porque está como más lejos, obviamente, ¿no? Entonces, la persona que nosotros vemos más grande es porque esa parte de la habitación está mucho más adelantada. Y no solo eso, sino que el techo también está de lado, ¿vale? Está como más corto en la parte en la que se ve a la persona muy grande, ¿no? Y más alto en la zona en la que la persona se le ve más pequeña. Entonces, se genera un efecto óptico, pero por la perspectiva que nosotros estamos viendo esa habitación. Esto que tenéis aquí es un vídeo que os lo voy a poner para que veáis esto, que es como mucho más llamativo en este sentido. Vemos la habitación perfectamente cuadrada, lo veis, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Y no somos conscientes de que esa habitación no es perfectamente cuadrada, sino que está totalmente deforme, igual que os he dicho antes. Bueno, esta que tenéis aquí es un vídeo que os voy a poner, que aquí estamos Alonso y yo. Alonso obviamente es mucho más pequeño de lo que es ahora, fijaos cómo ha crecido, tiene 14 años, yo estoy igual, no, yo estoy peor porque tengo arrugas, pero ahí se ve perfectamente esto que os estoy diciendo, es la habitación de Ames vista desde el agujerito en la que tenemos que ver esa deformidad. Fijaos qué pequeño es Alonso, ¿ves? Era así antes, así de mono era. Bueno, vale. Más cuestiones de perspectiva. Si yo os pregunto ahora de estos dos superficies, ¿no? ¿Cuál de ellas es más larga? Si es la marrón oscura o si es la marrón clara, ¿qué me diríais? Digo la superficie, el área que cubre, ¿vale? ¿Cuál me diríais? ¿Esta o esta? Digo más larga. La oscura me decís que es más larga, ¿no?
¿Y qué os voy a decir? Que son iguales, pues es que son iguales. Vale, os lo voy a mostrar porque esto también es un vídeo que grabé en este mismo museo que os enseñaba antes, que es el Museo de la Imaginación, que está en Málaga, pero que hay en muchos sitios, creo que hay en Madrid, hay otro y tal. Y esto es un cuadrito que está aquí así en la mesa y lo podéis jugar con estas piezas. Este vídeo lo hicimos nosotros, es a manos de Alonso, de hecho. Si quitas esa pieza y pones esa, veis que exactamente son iguales, ¿vale? La superficie es exactamente igual, el área, ¿vale? ¿Por qué vemos? Voy a ponerlo para atrás, para que lo veáis. Ay, no, para atrás, aquí. ¿Por qué vemos esta más larga que esta, si son exactamente iguales? Bueno, pues esto también es cuestión de la evolución, ¿vale? Nuestra evolución de nuestro cerebro. Las líneas que son verticales para el ser humano son las que vemos normalmente más largas, porque son las que nos indican o las que nos informan de la perspectiva y de la distancia. Entonces, cualquier línea que nosotros pongamos de forma vertical a nosotros, a nuestra vista, la vamos a ver siempre más larga que si las ponemos horizontales. Como os digo, es una cuestión evolutiva, es con lo que nosotros nos informamos de la distancia, de lo que está lejos. Y si las ponemos, esa misma línea la ponemos en horizontal, que es lo que estamos haciendo aquí, no nos parece tan larga como lo que realmente es. O sea, en horizontal nos parece más corto que si lo ponemos en vertical. Y digamos que está basado en cómo nosotros nos informamos de la distancia, de lo que está lejos y lo que está cerca. También ayuda a que nosotros estamos viendo esto como si fuesen dos imágenes en 3 dimensiones, cuando realmente no lo son. Son imágenes planas también, ¿vale? Y para eso os he traído también otro de mis trucos en vivo y en directo, ¿vale? Supongo que aquí veis 2 mesas, ¿no? ¿Las estáis viendo? ¿Sí? ¿Las veis? Vale, la pongo aquí arriba, ¿vale? Sí, las veis, ¿no? Ahora, pasa que es muy difícil, guapa. A ver, veis dos mesas, ¿no? Y os voy a preguntar lo mismo. ¿Veis una más larga que la otra? Sí. ¿La veis, no? O sea, es obvio, ¿sí? ¿Y qué os voy a decir? O sea, es que es lo mismo de antes. Fijaos que ahí tengo esto pues para demostraroslo, porque yo soy científica en todos los sentidos. Entonces lo pongo aquí y supongo que veis que abarca toda la superficie, ¿verdad? Y si yo hago así, veis que es exactamente igual. Ese mismo área, no ha cambiado absolutamente nada, ese mismo área, está recortado. La vemos distinta por lo mismo que os he dicho antes. Primero, porque las líneas verticales nos dan esa sensación de profundidad, pero además no solo eso, sino que al ponerle las patitas, ¿lo veis? Parece que son 3 mesas en 3 dimensiones, cuando no lo son. También es una forma de ver esa perspectiva que os he dicho antes, de las deformidades, ¿no? de las formas que nos dan información de ese tipo de perspectiva. Eso lo dejo por aquí para que juguéis luego, ¿eh? Luego podéis manipularlo, que lo voy a dejar ahí para eso. Vale. Voy terminando. Otra de las cosas que también hace nuestro cerebro es generar imágenes en 3 dimensiones, ¿vale? Con la información que tiene. Es decir, utiliza una serie de patrones para informarnos de las 3 dimensiones del espacio. Y eso es lo que se llama anamorfosis. ¿Os suena este término? ¿Habéis visto alguna vez estos pintores que pintan en el suelo, que pintan como imágenes que parecen en 3 dimensiones, pero solo si lo miras desde un punto determinado? Pues eso es una anamorfosis. Si la miras de otro lado, tu cerebro ya no tiene esos patrones que necesita para generar la imagen en 3 dimensiones. Si te pones en el punto exacto, ya sí lo ves, ¿no? Como en 3 dimensiones. Pero por eso, porque se juegan con los volúmenes, con las formas, con las dimensiones de las cosas, con la perspectiva, que es lo que a nosotros nos informa de las 3 dimensiones del espacio. Entonces yo voy a preguntar aquí ahora, veis aquí un vaso, ¿no? De estos de plástico puesto boca abajo, ¿sí? ¿Lo veis, verdad? Vale. Pues fijaos bien, 1, 2 y 3. Es una imagen plana. ¿Veis, no? Pero es que además si lo pone otra vez ahí, veis el vaso en 3 dimensiones. O sea, sois conscientes de que eso ya no es un vaso en 3 dimensiones, ¿no? Pero da igual que seáis conscientes, lo pone en esa orientación y ya lo veis. Es algo que también tenemos que agradecerle a nuestro cerebro, David. O sea, esto lo hace nuestro cerebro por nosotros. ¿Y hay manera de entrenarlo para saber y decirle, eso no es verdad? ¿Pero por qué? ¿Necesitas entrenarlo? Pero si esto es súper útil, no tienes que pensar. Tú date cuenta que no tienes que pensar. Ya lo ves en 3 dimensiones. Fenomenal, fantástico. Ya está. ¿Sí? Bueno, pero ¿para ver eso en 2 dimensiones? Se puede entrenar. Igual que la bicicleta esta que gira el volante al revés. Ah, bueno, pero eso es porque... O sea, está relacionado con el cerebro, la percepción, el equilibrio. Se
entrena, pero te lleva 6 meses. Pero ¿para qué quieres saber si...? O sea, realmente no necesitas saber eso. Vale, voy terminando con esto porque es una de las cosas que más me flipan. Este señor, el señor que hace este tipo de juegos visuales se llama, como veis, Kokichi Sugihara, que es de Cuenca, este señor, y me encanta ese chiste, lo digo siempre. Pero en algunos sitios no me funciona, pero... En Cuenca, pues si estoy en Cuenca digo, es de Zamora, yo qué sé. Vale, este señor es matemático, ¿vale? Este señor es matemático y juega muy bien con todo esto de las proporciones, ¿no? Con todo esto que os digo de la perspectiva, las proporciones, sabe perfectamente cómo situar una imagen para que se vea de forma distinta. Entonces, esto que tenéis, bueno, y que sepáis que hay un concurso, todo el que se llama de ilusiones ópticas, todos los años hay un concurso de ilusiones ópticas y casi todos los años lo gana este señor, porque hace unas cosas muy locas, ¿vale? Yo lo llamo cuando te explota el cerebro. Entonces, no sé si os dais cuenta aquí, ahora os voy a poner el vídeo, pero quiero que os fijéis. Esto de aquí se llama el techo del garaje ambiguo. Y es porque si lo miras desde este lado, supongo que veis que tiene una especie de cúpula, ¿no? El techo del garaje. Vale. Si ponemos un espejo enfrente, lo que realmente vemos es eso, ¿vale? Es un techo totalmente distinto, tiene una forma como de M, ¿no? O de W, no sé. Entonces, si le das la vuelta... No es magia, ¿vale? Se ve al contrario. Entonces aquí, en esta parte la vemos como la M y en el otro lado lo vemos como un techo, una cúpula. ¿Lo veis, verdad? ¿Sí? Y eso es porque realmente ese techo no es de ninguna de las dos formas. Tiene una forma un poco ambigua, rara, amorfa. De forma que si tú lo miras desde un ángulo, es lo de antes, lo de la perspectiva que os he explicado antes. De un ángulo lo ves con unas proporciones y del ángulo distinto lo ves con unas proporciones distintas. Mira, David. Pero no es que... Vale, esto es lo mismo, una forma más sencilla es que fijaos, aquí vemos unos rombos y ahí vemos unos círculos, ¿lo veis, no? Le da la vuelta y lo vemos de forma distinta, aquí los círculos y ahí los rombos. Realmente no tiene ninguna de las dos formas, es la perspectiva desde la que le estamos viendo que se ve distinto. ¿Cómo os quedáis? A que os explota el cerebro. Y tiene otras muy raras que esas no sé cómo hacerlas. Aquí tenéis los rombos y aquí parecen 4 círculos entrelazados entre sí. Y ahí también tiene 2 cosas que están separadas o juntas y allí parece que están 2 círculos separados. O sea, una cosa muy loca, pero sí, o sea, son así. Creo que con esto he terminado. Sí, vale. Siempre termino con esta imagen, ahora que en el entrenamiento, Fernando, siempre termino con esta imagen, con este vídeo, que es un GIF, ¿vale? Porque es el tren que no va a ninguna parte. Porque si vosotros pensáis muy fuerte que va hacia un lado, irá hacia ese lado. Si pensáis muy fuerte que va hacia el otro, va hacia el otro. ¿A qué ha pasado? Ha pasado. Esto es el entrenamiento realmente consiste en que, ¿por qué podemos hacer eso con nuestro cerebro ahora? ¿Por qué podemos decidir hacia dónde va? Porque nuestro cerebro no tiene los patrones que necesita para saber hacia dónde va realmente. Si nosotros le damos una información básica, como por ejemplo, imaginaos una pegatina que está en la puerta del tren, ¿no? Y que pasa por delante de nosotros. Entonces ya sabemos hacia dónde va el tren. Pero como no tenemos nada que nos diga hacia dónde va, pues podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos decirle a que vaya a un lado o a que vaya al otro, porque realmente nos falta la información para rellenar, que nuestro cerebro lo que hace es rellenar continuamente. Rellena. Si no tiene la información suficiente, hará lo que él quiera. ¿Sí? Así que pues como podéis hacer lo que queráis, haced lo que queráis con él. Y ahora lo que quería traeros es es que esto de las impresiones en 3D, esto que os voy a enseñar solo funciona desde un sitio determinado, ¿vale? Porque ya veis que lo de la perspectiva es importante, entonces a lo mejor los que estáis por aquí no lo vais a ver, pero los que estáis por ahí sí. Entonces hay un punto en el que vais a ver un círculo y un rombo. Tenéis que ver aquí, justo desde ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Luego, si queréis, lo podéis hacer. Y si le doy la vuelta, lo contrario. Esto luego, como os digo, podéis jugar con ello para ver. Pero si os dais cuenta, no es de ninguna de las dos formas. Es una forma un poco amorfa, no es ni una cosa ni otra. Pero si lo ponemos en el punto adecuado, para que la perspectiva sea adecuada, lo vais a poder ver de una forma o de otra. ¿Sí? Pues muchas gracias.